Señor bendito Dios Todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos con todo el corazón y celebramos, Señor, en este día su resurrección de la tumba, Señor, de la muerte. Venimos en este día a adorarlo y glorificarlo, exaltarlo y darle todas las gracias con todo nuestro corazón por amarnos tanto, de haber venido a este mundo a morir en la cruz por nosotros. Y resucitando de la tumba, Señor, autentificó su santidad, su deidad y sus promesas, Señor. Todo lo que nos prometió son sí y amén al haber resucitado de la tumba. Le damos gracias, Señor. Padre bendito, gracias por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Amén. Amén. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me amó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me amó. Perdido y Él me amó. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a celebrar, hermanos, la Santa Cena. ¿Cómo quisiera que estuvieran todos aquí? Que estuviéramos todos reunidos como una familia en Cristo, que es lo que somos, ¿verdad? Pero lamentablemente tenemos que adaptarnos a estos tiempos difíciles. Pero eso no nos va a parar. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no está en cuarentena, no está encerrado, no está limitado. Él está sentado a la diestra del Padre y va a venir por nosotros un día. Y celebramos ahora que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y está en la presencia de Dios y está con nosotros. Pero como les digo, quiero que celebremos la Santa Cena por ser un día tan maravilloso, tan importante. Así es de que voy a leer la escritura del Evangelio de Lucas, donde el Señor Jesús estaba celebrando la Santa Cena con sus discípulos. Era la última Pascua que iba a celebrar con ellos. Y en ese día que él celebraba la Pascua, ya no había necesidad de hacer más sacrificios, de celebrar más Pascuas, porque él estaba pagando con su cuerpo, con su sangre, con su vida, por todos los pecados de toda la humanidad, para todos los que lo reciben como su Salvador. Pero él quería celebrarla con sus discípulos, y esto es lo que hace el Señor la noche que va a ser entregado. Nos dice la Escritura en el capítulo 22 de Lucas, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias,
y lo partió y dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto en memoria de mí. Y celebramos ahora, hermanos, que su cuerpo fue quebrantado, fue clavado en una cruz y murió en la cruz por nosotros. Y este pan nos recuerda que su cuerpo fue entregado por nosotros. Compartamos. Amén. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y su sangre, nos dice la palabra de Dios, que su sangre nos limpia de todo pecado. La sangre preciosa de Cristo, derramada en la cruz por nosotros, para limpiarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda mancha, de toda culpabilidad, de toda acusación del demonio, de todo, hermanos. Esta sangre de Cristo nos limpia. Y esta copa nos recuerda, como dice el Señor Jesús, nos recuerda el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Compartamos. Amén. Ahora abran sus Biblias, hermanos, al Evangelio de Juan, el capítulo 20. Vamos a estudiar ahora, a celebrar, leer la Escritura, donde nos narra la historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento más grande y culminante en toda la historia de la humanidad. El primero fue su nacimiento en Belén, hace unos 2000 años. El segundo fue su muerte en la cruz. Pero el tercero es el más importante de todos, porque sin el tercero, ni el primero ni el segundo tiene ningún significado. Porque si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, quiere decir que el Padre no aprobó lo que hizo, que su muerte no fue suficiente, pero al morir en la cruz y resucitar el tercer día, el Padre le está dando toda la aprobación y el sello de autorización que Él es el camino, la verdad y la vida, que solamente por Él podemos venir al Padre. Y es lo que celebramos, que Él abrió el camino, Él es el puente que nos une al Padre. Y la Escritura comienza diciéndonos en el versículo 1 del capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y el otro discípulo era Juan. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Parece que tenía que presumir que le ganó la carrera. Pero Pedro entró primero y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Algo maravilloso, hermanos. Es increíble ver la escena. Si pudiéramos nosotros imaginarnos estar allí cuando llegaron ellas, y llegó Pedro, y llegó Juan, llegando al sepulcro, y luego nos va a decir que vieron los otros evangelios, nos dicen que había un ángel, en otro nos dice que había dos ángeles, y les preguntaron, ¿verdad? Los vieron y se asustaron. Si pudiéramos estar con ellos ahí y hubiéramos sido parte de ese pequeño grupo que llegamos a la tumba del Señor Jesús, ellas vienen a preparar un cuerpo muerto
pero no lo encuentran. Ellas no habían creído realmente en la resurrección, porque si hubieran creído, no hubieran traído todas las especias y todo para ungir y preparar el cuerpo. En realidad nadie lo creyó, ni sus discípulos lo creyeron, porque ninguno de sus discípulos estaba el domingo en la mañana tempranito ahí cuando el Señor resucitó de la tumba. No estaba su mamá, no estaban sus hermanos, no había ninguno, nadie, más que los soldados que estaban guardando la tumba, que nos dice la palabra de Dios que cuando apareció, descendió un ángel del cielo, cayeron como muertos del susto. Un ángel removió la piedra de la entrada de la tumba, no para que Jesús saliera, para que ellos pudieran entrar a ver el sepulcro vacío y las ropas ahí todavía puestas donde habían puesto al Señor Jesús en una especie de mesa de piedra. Y es increíble, vemos la gran diferencia entre el cuerpo de Jesús y el cuerpo de Lázaro, porque hace una semana o dos el Señor había resucitado a Lázaro de la tumba, pero cuando llegó el Señor le dijo: Lázaro, sal fuera. Salió brincando, ¿verdad? Salió brincando el pobre de Lázaro, pero todavía todo envuelto, como un burrito, ¿verdad? Venía todo envuelto y no sé ni cómo lo hizo, pero porque le dijo el Señor que saliera, porque les enredaban también la cabeza, les envolvían la cabeza con una especie de toalla, un lienzo, para que la boca no se abriera cuando estaban ahí, y también les cubrían los ojos. Y el pobre de Lázaro salió brincando como un pingüinito y lo tienen que desamarrar. Lo tienen que desamarrar porque preparaban el cuerpo con pedazos de tela, con lienzos, le ponían especias, le ponían otro lienzo, le envolvían, le ponían más especias, hasta que quedaba como una momia. Y lo ponían en el lugar donde iba a quedar para siempre. Pero cuando llegan a buscar al Señor Jesús, los lienzos, toda la ropa con que lo envolvieron, ahí están todavía, porque Él cuando resucitó y no necesitaba ya nada de esos lienzos. Tenía un cuerpo nuevo, transformado completamente, o ese cuerpo con el cual iba a estar con ellos por unos 40 días, pero ese cuerpo era un cuerpo celestial, no como el de Lázaro, porque él entraba y salía a la casa donde estaban encerrados a piedra y cal, con la cerradura y hasta la silla, me imagino, detrás de la puerta para asegurarla que no la abriera nadie. Y llega el Señor Jesús, es lo que vamos a ver, y ya me estoy adelantando, pero nomás para que vean la diferencia entre el cuerpo de Lázaro y el cuerpo de Jesús. El cuerpo del Señor Jesús es el cuerpo celestial que un día nosotros vamos a tener también después en la resurrección. Pero llegan corriendo a buscarlo, pero no lo encuentran. No lo encuentran. Vamos a continuar. Versículo 8. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús les había dicho varias veces que tenía que morir, pero iba a resucitar el tercer día, pero nadie lo creyó realmente. Imaginémonos una cosa, algo increíble. Todos habían oído de la resurrección, Él les había prometido. Pero como les digo, ni su familia estaba ahí, ni su madre estaba ahí, ni los discípulos estaban ahí. Todos están. Las mujeres vinieron a buscar un cuerpo muerto. Los discípulos estaban encerrados, escondiéndose. Su familia no estaba. Sus enemigos estarían regocijándose, diciendo: al fin lo vencimos, al fin nos deshicimos de él. Pero luego de pronto oyen que resucitó y van y dicen: ¿dónde está el cuerpo? No lo encuentran. Poncio Pilatos habrá dicho: benditos sean los dioses falsos, ¿verdad? A los que él adoraba como pagano. Al fin me deshice de él, de este problema, y ahora me puedo tomar unas buenas vacaciones. Sí. Y luego de pronto dice: ¿qué?
que desapareció el cuerpo. ¿Cómo? Si pusimos soldados que lo guardaran. ¿Qué pasó? Pues se durmieron, habrán dicho, ¿verdad? Y los fariseos dijeron que iban a calmarlo y darle una buena suma de dinero para que no los matara. Imaginemos ahora a Nicodemo y a José de Arimatea. Ellos habían creído en Jesús, que era el Mesías, pero por temor a los hombres no lo habían confesado. Pero cuando murió el Señor Jesús, fueron ante Pilatos a pedirle el cuerpo para darle una sepultura digna. Y gastaron su dinero y compraron los lienzos, las especias, como 100 libras, unos 30 kilos o más, para preparar el cuerpo apresuradamente. José de Arimatea prestó su tumba, porque Jesús no tenía ni dónde lo enterraran siquiera. No tenía ni un burrito para entrar a la ciudad cuando entró a la ciudad de Jerusalén. Y tuvieron hasta que prestarle una tumba también. Él le había dicho, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero le prestaron una, y qué buena elección hicieron Nicodemo y José, porque el Señor Jesús resucitó y seguramente ahorita en este momento están en el cielo en su presencia. Maravilloso. Anás y Caifás y todo el concilio, ¿qué habrán pensado cuando oyeron que había resucitado? Buscaron el cuerpo, no lo encontraron. Habrán dicho, hay que examinar las escrituras. ¿Habla acaso acerca de la resurrección? Pues claro que habla de la resurrección, pero ellos no conocían y no habían creído las escrituras porque no lo querían aceptar. Imaginémonos otra cosa maravillosa. Los ángeles en el cielo. ¿Se imaginan cuando el Señor resucitó? La alegría, los ángeles saltando, brincando, abrazándose, dándose, ¿cómo le llaman aquí? High fives, ¿verdad? Saludándose, alegrándose. El Señor ha resucitado. Ellos habrán pensado, pero ¿qué es el plan de Dios? ¿Por qué ama tanto a estos perversos, pecadores, rebeldes, malagradecidos? Cuando el Señor planeó venir a este mundo, hacerse un ser humano, hacerse hombre, para vivir como hombre y morir como hombre, para salvar a los hombres y por supuesto a las mujeres, ellos no habrán entendido por qué Dios hace eso si no lo merecen. ¿Verdad? Y tenían razón. No lo merecemos, pero Dios no nos ama por lo que lo merecemos. Nos ama porque Él es bueno y ama a los pecadores. Y les habrá dicho, si yo no voy, ¿quién los va a salvar? Un ángel no podía salvarnos porque un ángel no es hombre. Él tenía que hacerse hombre, y el verdadero amor no consiste en darle el trabajo a otro, sino en hacerlo nosotros. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no mandó a otro. Él vino personalmente a hacer la obra de redención, de salvación. Habrá habido una tremenda fiesta en el cielo, pero ahora pensemos otro grupo, Satanás y los demonios. En el infierno se habrán oído los gritos espeluznantes, horrorosos de los demonios cuando dijeron, ¿qué? ¿Cómo que resucitó? Satanás había querido matar a Jesús toda su vida. ¿Recuerdan cuando mató a todos los niños de Belén y los pueblos circunvecinos? Porque quería deshacerse de él, porque le decían, ¿cómo que hay otro rey? Y lo quiso matar y no pudo. En el desierto, cuando Jesús estuvo ayunando por 40 días y 40 noches, y dice, y tuvo hambre. Pues que imaginan no comer por 40 días. Yo creo que tendría bastante hambre uno, ¿verdad? Y llega Satanás a tentarlo y no lo pudo hacer caer en la tentación. Y después trató de matarlo. Los fariseos varias veces lo quisieron matar y Jesús escapaba de sus manos. Hasta llegó el momento indicado y Satanás encontró a alguien dispuesto a ayudarle. Judas. Judas abrió su corazón y Satanás entró y lo empezó a controlar y fue y lo entregó por 30 monedas, el precio de un esclavo. Imagínense vender al dueño de todo el universo, los cielos y de la tierra, por 30 monedas de plata como un
pobre esclavo. Lo entregan, lo llevan, lo golpean, se burlan de él, lo escupen, le arrancan la barba, le ponen una corona de espinas, lo crucifican y creen que al fin vencieron y se deshicieron de él. Satanás habrá dicho, al fin me deshice de él. Hasta que no contaba con Jesús iba a resucitar. No sabía el plan perfecto de Dios. Y resucita el Señor Jesús. Y viene y aparece a sus discípulos. Los que lo habían negado, los que lo habían abandonado, viene a buscarlos. Viene de nuevo a restaurarlos a esta relación con Él. Cuánto amor tiene Dios por nosotros. Vamos continuando con la historia. No lo encuentran, dice, y volvieron a los discípulos a los suyos, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, María Magdalena, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Parece un poco cómico, ¿verdad? Que los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Claro que saben por qué llora. Vemos al Señor Jesús, le va a preguntar lo mismo, mujer, ¿por qué lloras? Dios tiene sentido del humor. Dice, cuando había dicho esto, se volvió, versículo 13, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques o no te aferres a mí, porque aún no he subido a mi Padre. Imaginémonos, María Magdalena está llorando, está quebrantada, está desesperada, porque ella venía a ungir el cuerpo del Señor y no lo encuentra. Ella no esperaba verlo vivo, ella esperaba verlo muerto, como todos los demás que no creyeron. Y el Señor Jesús se le aparece y con ternura le llama por su nombre, tal vez de alguna manera muy especial, o la voz del Señor reconoció en ese momento la voz del Señor Jesús, que le dijo, María. Y ella toda sorprendida, dice, maestro. Jesús le dijo, no me toques, o en otras palabras quiere decir, realmente no te aferras a mí, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Imaginémonos, eso es tan maravilloso y tan importante, que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ellos han abandonado a Jesús, ella lo había abandonado y les dice, vayan y diles que voy a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. ¿Notan ustedes cómo Jesús viene a restablecer esa relación que se había roto porque ellos no creyeron? No es que Dios falló, ellos fallaron en creer, no le creyeron a Jesús. Todas las promesas, todas las palabras que les había dicho, que él iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Y de pronto imaginémonos cuando primero no lo creen, pero ya cuando finalmente lo creen, que ahora le podemos llamar a Dios mi Dios y al Padre eterno mi Padre. La relación que podemos tener con nuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Imagínense, Jesús me dijo, sí, ¿cómo no, María? ¿De cuál fumaste? Como dicen, ¿verdad? Vulgarmente. ¿De cuál? ¿Qué te pasa, María? ¿Cómo que Jesús está sepultado? No está su cuerpo. Pues no sé qué habrá pasado, pero ¿qué cosas dices? Continuamos con la historia. Cuando llega la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, que es el domingo,
Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo: paz a vosotros. Shalom, como dicen los judíos. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Imagínense nada más. Hagan de cuenta que estamos ahí en el mismo lugar, estamos con los discípulos planeando qué vamos a hacer ahora. Seguimos a Jesús por 3 años y medio, creyendo que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, nos enseñó tantos milagros, tantas señales, hablaba como ningún hombre jamás ha hablado. Nosotros creíamos que Él era, como decían los otros discípulos, los que iban en el camino a Emaús. Nosotros pensábamos que Él era. Les habla y les dice: paz a vosotros. Se regocijan de verlo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué mandó el Padre a Jesús? A predicar el Evangelio, la salvación a la humanidad. Ahora Él manda a sus discípulos a hacer lo mismo y nos manda a todos a hacer lo mismo. Nos manda a todos a hacer lo mismo, dice. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. En ese momento ahora van a tener el valor de enfrentar a sus enemigos y predicar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, y sobre todo lo más culminante, lo más importante, la resurrección. Lo vamos a ver enseguida en Corintios, que Pablo es lo que predicaba: a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Sin la crucifixión y la resurrección no hay nada que predicar. No hay nada que predicar. Y les dice, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibiré del Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, o a quien perdonaren los pecados, les serán perdonados, y a quien se los retengan, les serán retenidos. Y quiero explicar algo claro aquí. No les está dando la autoridad a ellos de perdonar pecados. Lo que significa que ellos tienen la autoridad de decirle a alguien: tus pecados te son perdonados cuando te arrepientes y recibes a Cristo como tu Salvador. Ellos tienen esa autoridad y nosotros tenemos esa autoridad como cristianos. Cuando le compartimos el Evangelio a alguien y le decimos: arrepiente de tus pecados y Dios te va a perdonar. Y le dices: ¿quieres hacer la oración y entregarle tu corazón al Señor? Y ellos dicen, o ella dice: sí. Confiesa que has ofendido a Dios, que has rompido sus mandamientos, que has sido desobediente, has sido rebelde, pero Dios te quiere perdonar. Pídele perdón en este momento y dile: Señor, perdóname. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido que me laves con tu preciosa sangre. Y la persona ora y dice: Señor, perdóname por mis pecados. Entonces, con la autoridad de la palabra le podemos decir: tus pecados te han sido perdonados y has sido aceptado en la familia de Dios. O de la misma manera, si la persona lo rechaza, le podemos decir: tus pecados son retenidos y no son perdonados, y si sigues por ese camino te vas a ir al infierno. Y no es porque yo tenga la autoridad ni usted tenga la autoridad, es la palabra de Dios que tiene la autoridad. Nadie puede perdonar pecados más que Dios. La Biblia dice que solamente Dios perdona los pecados. Pero en la autoridad de la palabra de Dios, por lo que Jesús dijo, le podemos decir: tus pecados te han sido perdonados. De lo contrario, ¿a qué enviaba a los discípulos a predicar el Evangelio? ¿Verdad? Entonces ya queda claro, y vamos adelante el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, en su costado, no creeré. Vaya,
Creo que todos hemos estado ahí alguna vez en nuestra vida y muchos están ahí que conocemos. Dijo, si no lo veo, si no lo toco, si no pongo mi dedo y mi mano en su cuerpo, no voy a creer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, a ver, Tomasito, ven para acá. Y Tomás, me imagino que estaba temblando, todo avergonzado, cuando no quería ni levantar la cabeza. Imagínense la escena. A ver, Tomás, ven para acá. Y Tomás, ¿yo? Sí, tú eres el único. Tomás, ven para acá. Ven. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Me imagino que el pobre Tomás venía haciendo tiempo, no quería ni llegar, todo avergonzado. Entonces dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La misericordia del Señor. Aquí vemos la gracia y la misericordia del Señor. Lo lógico es que Jesús le hubiera dicho, Tomás, no tienes vergüenza. ¿Cuántas veces les dije que iba a resucitar y no me lo creyeron? Ahora vienen y te dicen que me vieron y tú no les crees. Pues ¿qué es? No, sabes que a ti no te voy a incluir ya con mis discípulos. Tú no tienes parte conmigo, no. Dijo, ven para acá, ven, convéncete para que creas. Y vemos aquí lo que Tomás hace, le dice, Señor mío, dice que en otro evangelio cayó de rodillas, cayó a sus pies y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y aquí claramente vemos que Jesús es Dios, porque no le dice y no corrige a Tomás diciéndole, no, Tomás, yo soy un ángel o yo soy una creación de Dios. No, claramente acepta la adoración y el reconocimiento de que es Dios. Y claramente lo demuestra. Entonces dice enseguida, porque has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí es donde entramos todos nosotros. Ninguno de nosotros hemos visto al Señor, pero creemos lo que hemos leído, lo que nos compartieron primero el Evangelio y lo que hemos leído y vemos todas las escrituras que comprueban absolutamente, inequívocamente, todas las escrituras. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero miren el 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo en Él hay vida en Él. No tenemos que temer la muerte jamás. No tenemos que tener miedo a la tumba. No le tenemos que tener miedo al demonio. Solamente debemos de creer y aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, que vino al mundo a dar su vida por nosotros. Y tenemos la vida eterna. Pablo en 1 Corintios 15, si gustan acompáñenme, 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 12. Él va también predicando el Evangelio. ¿Y qué es lo que predica? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Sin la resurrección, nada de lo que Jesús hizo y dijo tendría ningún valor. La resurrección es el sello de oro que sella todo como verdadero. Miren lo que le dice Pablo a los Corintios. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
el cual no resucitó. En otras palabras, Cristo mintió. Y Dios mintió porque prometió que lo iba a resucitar y no resucitó. Entonces, ¿de qué sirve nuestra fe? Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A dónde vamos ahora? ¿O a quién vamos que nos dé esa esperanza? Solo en Él hay esperanza, solo en Él hay salvación. Dice enseguida que somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, todavía están en sus pecados. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos más dignos de conmiseración que todos los hombres. Dice, si nosotros creemos en Cristo y esto no es verdad, somos los más miserables, los más despreciables, los más sin esperanza. Porque si no resucitó, ¿qué hacemos ahora? Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto hace toda la diferencia. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias o el primero de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, la resurrección por Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando Él regrese, entonces Él va a resucitar a todos los muertos y todos recibiremos los cuerpos eternos, celestiales que vamos a tener para pasar toda la eternidad con el Señor. Es la esperanza que tenemos. No tenemos que temer, no tenemos que amedrentarnos jamás. En el libro de los Hechos, capítulo 2, comenzando en el versículo 24, vemos aquí a Pedro predicándole a los judíos. Recordemos, Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración, vieron un paralítico, lo sanaron, entran al templo con ellos saltando, alabando y glorificando a Dios. Claro, hay problemas inmediatamente, los enemigos del evangelio, los fariseos vienen a amenazarlos. Dice aquí en el versículo 24, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Pero vemos que está hablando como en la primera persona. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el infierno, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo no va a ver corrupción, va a resucitar. Te hiciste conocer caminos de la vida. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Y les dice enseguida, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él no resucitó, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Cumplimiento preciso
de la profecía. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Se dan cuenta? Uno dice, yo solamente lo vi. Todos nosotros, porque había cientos de personas todavía vivas que lo habían visto a Jesús vivo después de su resurrección. Versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, Dios y Salvador, Dios y Cristo, el Mesías. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Él nos perdona instantáneamente. Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, viene a morar dentro de nosotros, a darnos la habilidad, las fuerzas para vivir la vida cristiana. Y nos da el discernimiento para comprender las Escrituras. Y nos da la habilidad de amar hasta nuestros enemigos. Nos da la inspiración para orar y para tener esa comunión con el Señor. La comunión es una unión común con Dios. Una relación profunda, inquebrantable, porque nadie nos puede separar de Él. Cuando Cristo murió y fue ante el Padre a presentar su sangre, el sacrificio que hizo por nosotros, nos redimió, nos perdonó judicialmente. Esa palabra es una palabra de la corte. Judicialmente nos declaró inocentes. No hay nada contra nosotros. Absolutamente redimidos. Ahora tenemos una relación paternal con Él. Hay otro, por decir, otro pacto con Él, que es el pacto paternal, que nosotros ahora cuando pecamos, y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados de cuando vinimos a Cristo, pero cuando pecamos ahora, eso interfiere, eso afecta, eso rompe nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. Entonces el Espíritu Santo viene y nos convence, nos conmueve que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos sentimos miserables porque sabemos que hemos desobedecido y ofendido a Dios. Le pedimos perdón. Y de nuevo se establece la relación otra vez íntimamente. Y si no lo hacemos, Él nos va a disciplinar como un buen padre que ama a sus hijos. Pero cuando no lo hacemos, eso afecta nuestra relación y las consecuencias de nuestros pecados las vamos a recibir. Entonces Él quiere que tengamos esta relación como tiene con su Hijo, una relación perfecta y santa. Y eso es posible por el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo voy a ir y el Padre, yo vendremos y haremos morada en ustedes en el Espíritu Santo. Es lo que recibimos. Por eso dice, porque para vosotros es la promesa. Versículo 38 se los vuelvo a leer. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos el Señor llame? Y el Señor está llamando, como dicen en Revelación 3:20, estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Quiere una relación con nosotros.
Claro, este versículo tiene otro contexto, pero se puede aplicar de esta manera. El Señor está tocando nuestros corazones constantemente. Si hemos pecado, llamándonos al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere de nosotros. Hay una linda historia de un niño, dice que estaba un niño, estaba un hombre, está la historia de un hombre que estaba mirando a través de la ventana en una tienda y había una pintura muy bonita de la crucifixión. Dice, junto a él estaba un niño todo desarreglado, todo roto, todo mugrosito, que también estaba cautivado viendo la pintura. Y se sorprendió que el niño estuviera tan atento viendo la pintura y le preguntó, dijo, hijo, ¿qué significa la pintura? ¿Qué es lo que ves en la pintura? Y el niño le dice, pues ¿que no entiendes? ¿Que no lo ves? Dice, ese que está ahí es Jesús. Y los que lo crucificaron son los romanos. Dice, y ahí está su madre llorando. Y lo mataron. Y ya se va. Y de pronto el Señor se va caminando y de pronto oye los pasitos de un niño que viene corriendo detrás de él. Y voltea y lo ve y le dice, oiga Señor, se me olvidó decirle algo. Resucitó. Y eso es el mensaje. El niño dijo, no le conté toda la historia, solamente le conté la mitad. Viene para terminar de contarle la historia, que Jesús resucitó. Y nosotros, esa es la historia, el resto de la historia, conocemos la historia. Esta semana pasada, estudiamos el capítulo 19 de la crucifixión, que Jesús murió por nuestros pecados y lo sepultaron en la tumba de José de Arimatea. Pero ahora celebramos el resto de la historia, que Jesús resucitó y está ahora sentado a la diestra de Dios como nuestro gran sumo sacerdote, interviniendo por nosotros constantemente, orando por nosotros. Cada que caemos, cada que nos angustiamos, cada que perdemos un ser querido, ahí Él está para recibirnos y consolarnos. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro salvador, es nuestro hermano mayor, es nuestro coheredero, es nuestro rey, es nuestra luz, es la puerta, es la verdad, es la vida, es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y nos da la promesa que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. En el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, al final del Evangelio, en el versículo 18, les dice, los manda a predicar el Evangelio y les dice al final, he aquí yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Cuando Lázaro murió y el Señor regresó, y 4 días después, Él venía a resucitarlo porque le dijo a sus discípulos, vamos, Lázaro duerme. Dijeron los discípulos, bueno, si está dormido va a despertar. Les dijo, no, les dijo claramente, no, Lázaro está muerto y voy a despertarlo. El Señor sabía desde que se vino de donde estaba hacia Betania, donde estaba sepultado Lázaro, Él venía a resucitarlo, no a despertarlo. Él sabía lo que iba a hacer y llega y de pronto llega y le dicen a Marta, el Señor está afuera, y viene y luego le dice a María, y María sale también y Marta en el versículo 21, y Marta le dijo, Señor Jesús, le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Y vamos a ver que no, lo que acaba de decir realmente no lo cree. Porque dice, todo lo que le pidas te va a dar. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y aquí vemos que no lo creyó completamente. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pues sí, cuando resuciten todos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Yo tengo el poder sobre la muerte,
Sobre el pecado, sobre la tumba, sobre el demonio, sobre todo, absolutamente todo el poder del universo está en las manos del Señor Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo sé. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana, a María, su hermana, diciéndole en secreto que el maestro está aquí y te llama. Y viene entonces, y luego Marta y María, entonces el Señor Jesús va ante la tumba y les dijo que removieran la piedra. Y le dijeron, no, Señor, pero ya huele. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Así de simple, así de fácil. ¿Por qué? Porque es Dios, era Dios y tenía el poder omnipotente para hacer lo que Él quería. Pero vino como hombre a morir por nosotros. Y es lo que celebramos, lo maravilloso de la resurrección. El cristianismo, hermanos, el cristianismo se mantiene o se derrumba en la veracidad de la resurrección. Otra vez. El cristianismo se mantiene o se derrumba en la veracidad de la resurrección. Toda religión se mantiene o cae de acuerdo a su fundador. Todas las demás religiones, todos los fundadores de todas las religiones han muerto y el polvo de sus cuerpos está en las tumbas. Solo el del Señor Jesucristo la tumba está vacía y Él está vivo en el cielo. Y eso prueba la deidad de Jesús. Eso prueba la deidad de Jesús. Y es la prueba inquebrantable que transformó las vidas de los apóstoles. Porque después de eso, los apóstoles que habían estado escondidos y asustados, después de la resurrección, se volvieron en unos leones que fueron por todo el imperio romano predicando el evangelio y dieron su vida por él. Nadie muere por algo que sabe que es mentira. Muchos mueren por una mentira. Miles están muriendo en el mundo que creen en religiones y dioses falsos porque creen que sus fundadores eran verdaderos y lo que predican y viven creen que es verdad. Pero si supieran que es mentira, entonces no darían su vida. Nadie da su vida por algo que sabe que es mentira, pero ellos dieron su vida porque sabían que lo que predicaban y a quien predicaban era verdad. Y sus vidas fueron transformadas. Vemos la vida de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, un enemigo de los cristianos, que cuando se enfrentó con Jesús, o el Señor Jesús lo enfrentó en el camino a Damasco, y lo transformó instantáneamente de Saulo de Tarso al gran apóstol Pablo. Su vida cambió radicalmente de la noche a la mañana. Y eso es porque vio a Jesús vivo, resucitado. Y eso es lo que hace. Y los cristianos tenemos la historia más maravillosa de toda la humanidad, de toda la historia del mundo. Que Jesús murió y nosotros ahora los que creemos podemos estar llenos de gozo, llenos de confortamiento. Nuestra vida tiene sentido. Estamos llenos del amor divino, estamos llenos de esperanza, llenos de vida, llenos de paz, porque tenemos al príncipe de paz en nuestra vida, porque sabemos que ha resucitado y que el demonio ya no tiene ningún poder ni autoridad sobre nosotros. Nosotros ahora podemos alabar al Señor con todo nuestro corazón porque sabemos que hemos sido redimidos, transformados, renovados, aceptados en el amado, y por eso no tenemos
que tenerle miedo ni a la muerte ni a Satanás, porque está vencido. Ambos, todos han sido vencidos. Todos los enemigos nuestros fueron vencidos cuando Jesús resucitó el domingo en la mañana de la tumba. Y es lo que celebramos ahora, que nuestro Señor, Salvador y Redentor está vivo y viene de nuevo. Nos prometió en el capítulo 14 de Juan, dice, voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y preparar el lugar para ustedes, volveré para que donde yo estoy también ustedes estén. Dice, y el camino ustedes lo conocen. Y para contestar la pregunta de uno de sus discípulos, que le dijo, Señor, no sabemos ni a dónde vas. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el verdadero Salvador, es el camino que nos lleva al cielo. Él dijo, yo soy la puerta. Hermanos, celebramos el día más importante en toda la historia de la humanidad. Oye, como un día como hoy, el Señor Jesús rompió las cadenas del pecado, de la muerte, venció todo enemigo y ahora está sentado a la diestra de Dios, solamente esperando que el Padre le diga, ve y trae a tu desposada, a tu prometida, a tu novia, para celebrar las bodas del Cordero. Mientras nosotros lo servimos, dice que estemos ocupados en las cosas de nuestro Padre. Y es lo que los invito a hacer. Celebramos gozosamente lo que está pasando alrededor en el mundo. No nos debe de perjudicar, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. Así es que los invito a que oremos en este momento y le entreguemos todo al Señor. Y le demos gracias por su sacrificio. Padre bendito, lo adoramos y le damos toda la honra y toda la gloria. Le damos gracias, Señor, por haber resucitado a nuestro Señor Jesús. Le damos gracias que con eso autentificó y selló, comprobando claramente que todas las escrituras fueron cumplidas, y eso demostró claramente y sin ninguna duda que Jesús es Dios, Jesús es el Señor, y que sus promesas son sí y amén, y pagó nuestra redención, compró nuestras vidas, nuestras almas, y ahora nosotros las entregamos para que las limpie, las transforme, las renueve y nos dé vida eterna, Señor. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios los bendiga y sigamos celebrando y dándole gracias a Dios y preparándonos para vivir la vida que a Él le agrada. Amén. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.